Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la quinta clase del curso de hadices, es decir, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y continuamos con una selección de dichos del libro Riyadus Salihin. Y hoy el primer dicho que vamos a analizar es لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. Si hacemos, o primero podemos empezar con las palabras Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, y también enviamos bendiciones al alma del profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: los ángeles no entran en una casa en la que hay un perro o un retrato, un dibujo, una imagen. Ahora, obviamente, ese dicho requiere un análisis y una interpretación más profunda, porque en el Islam, cuidar a los perros o tratar bien a los perros es una bondad. Incluso encontramos en otros dichos que una mujer alcanzó la salvación solamente por el hecho de haber salvado la vida a un perro. Por otro lado, el Corán incluso habla y dice que críen a los perros por el bien de cazar a los animales. Incluso habla en un capítulo de la cueva, del capítulo 18, que los primeros cristianos que eran perseguidos usaban los perros como un medio de protección. Eran sus guardias, ¿sí? Entonces, y el Islam, obviamente, el Corán no lo condena, ¿sí? No lo prohíbe. Entonces, en resumen, podemos decir que tener un perro o incluso cuidar a un perro o a cualquier animal es un acto de bondad. Es parte de las enseñanzas islámicas, tratar bien a los perros y también cumplir sus necesidades. Acá, obviamente, el concepto es que el perro, como hoy en día lo conocemos en muchas sociedades, no es un animal para mantenerlo en la casa, no es una mascota. Eso es el concepto que acá el Islam o el profeta explica. Y eso es simplemente por un concepto de la higiene, de la limpieza. Porque un perro, por ser un animal de la calle, o que también obviamente toca o pasa afuera por las calles, y si luego lo dejamos entrar incluso en nuestra cama, sobre la mesa o el lugar donde rezamos, entonces traslada la suciedad, ¿sí?, a también nuestro hogar. Entonces, por un concepto de la higiene, el profeta prohibía a los musulmanes mantener los perros en sus hogares. Y ahí obviamente la esencia o la filosofía del Islam es que el exterior del ser humano o su entorno siempre influye su interior. Es decir, por eso, antes de la oración, por ejemplo, nosotros primero lavamos nuestro cuerpo, porque para limpiar nuestro corazón, o la oración requiere también primero la preparación corporal, física. Y lo mismo es con la higiene, con la limpieza. Entonces, para mantener la limpieza espiritualmente, hay que también mantener la limpieza físicamente. Y por eso el Islam no permite o recomienda a los musulmanes dejar un espacio afuera, ¿sí?, para los perros o para mantenerlos, pero no en la propia casa o no donde uno vive, come o incluso reza. Y después con el dibujo o el retrato, también era en tal época, era una sociedad politeísta, pagana. Entonces era muy común tener imágenes como o con el propósito de adoración, de devoción o de idolatría. Y en ese contexto el profeta lo prohibió. Entonces incluso hoy en día, si uno tiene dibujos o cuadernos o imágenes por el concepto de adorar, alabar a alguien en asociación con Dios, entonces está algo malo. Pero si son imágenes de tu propia persona, porque incluso hoy en día en nuestra civilización, por las imágenes sacadas
por la cámara reflejan incluso con una certeza la imagen real y no es una imaginación y no la sacamos como un acto de idolatría. Si uno ahora mantiene o tiene en su casa imágenes o fotos con el propósito de idolatría o con esos sentimientos, entonces es algo malo. Pero si son imágenes como nosotros sacamos como recuerdo de ciertos momentos, entonces no es nada malo ni es algo prohibido, o tenemos algunas imágenes, en ese sentido fotos, de nuestros seres queridos. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, de los pecados mayores son, y en árabe tenemos al-ishraku billahi wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. ¿Sí? Quiere decir que de los pecados mayores son asociar cualquier cosa en la adoración con Allah, sería la idolatría, después sería la desobediencia a los padres, matar sin justificación y hacer un juramento falso. ¿Sí? En primer lugar, sería entonces una adoración a Dios, que en ese contexto, acá incluso vamos a cambiar. Sí, en primer lugar sería, obviamente, el concepto de shirk, la adoración a Dios. En segundo lugar, y ahí la importancia del respeto, la obediencia hacia tus padres, que cumplen un gran rol. Incluso si hay una diferencia de religión, el Islam enseña a respetarlos siempre, cuidar o cumplir sus derechos, ¿sí? Pero obviamente, cuando ellos ahora te ordenan a desobedecer a Dios, entonces en ese sentido un musulmán tiene que dar prioridad a la obediencia a Dios. Pero por otro lado, la diferencia de religión no implica el desrespeto hacia tus padres. Uno puede mantener su propio camino religioso y por otro lado cumplir los derechos o incluso convivir o disponer sus responsabilidades hacia sus padres con todo el respeto, el cariño y el amor, sin ahora adaptar su religión o sus tradiciones, sus normas, ¿sí? Y después, obviamente, la importancia de matar sin justificación. Y acá, fíjense que no dice no matar a un musulmán, sino que es en general la matanza, la violencia. Entonces, matar a cualquier vida, incluso podemos decir a cualquier ser, ¿sí? No es necesariamente ser humano, incluso podría ser la matanza de animales, ¿sí? Y en último lugar, hacer un juramento falso, ¿sí? Es decir, que jurar falsamente con intención y así engañar o mentir a los demás. Obviamente, hay varias categorías, pero también lo que es importante acá aclarar que así no hay un orden fijo, una lista fija de los pecados mayores, ¿sí? Seguramente o en varios momentos, en diferentes momentos, conforme la audiencia, conforme o la pregunta de sus discípulos, el profeta mencionaba en varios momentos diferente lista de pecados, ¿sí? Especialmente lo que siguen después. En otros dichos encontramos incluso, por ejemplo, mentir, ¿sí? Que bastante parecido a hacer un juramento falso. Pero lo que sí es que la asociación o idolatría es el pecado mayor que incluso el Corán mismo anuncia. Y después sí podemos decir que conforme diferentes contextos o situaciones, el profeta mencionaba para alertarnos, para hacer hincapié en ciertas maldades, en ciertos pecados. Pero sin duda, shirk, la idolatría o la asociación de otros seres en la adoración de Dios es el pecado mayor. Dijo después el profeta Mohammed, la paz sea con él, que un verdadero creyente no se burla de nadie, ni maldice, ¿sí? No hace palabras de maldición, ni abusa a nadie, ni habla
indecentemente. Entonces, muy importante también la responsabilidad de un creyente, el control sobre su lengua, ¿sí? Ni siquiera hasta tal punto burlarse del otro, ¿sí? Ni siquiera insultar o maldecir cosas, ¿sí? Entonces, muy importante no solamente controlar tus impulsos o tus acciones, sino incluso también tus expresiones verbales. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, no debéis suplicar, oh Allah, Allahumma gfirli in shi'ta, Allahumma arhamni in shi'ta. ¿Sí? Dijo que no deban suplicar, oh Allah, perdóname si querés, oh Allah, otorgame la misericordia si querés, sino que hay que suplicar a Allah con certeza, pues nadie tiene el poder de obligar a Allah. Quiere decir que en vez de rezar que Dios, si vos querés perdonarme, hay que rezar con certeza que Dios, por favor, perdóname. ¿Sí? Porque en otro dicho el concepto es que Dios, eso sería una falta de fe, de confianza en Dios, decir que si Dios vos querés, entonces perdoname. Entonces uno deja una posibilidad si tal vez Dios no quiere perdonarme, ¿sí? O tal vez soy un ser tan maldito que no merezco el perdón o el amor de Dios. Entonces eso muestra, refleja tu propio pensamiento o incluso la falta de fe y de confianza en los atributos de Dios. Si Dios dice, anuncia que eres el más misericordioso, incluso llegan nuestros pecados hasta el cielo o cubren toda la tierra, pero después uno se arrepiente sinceramente y Dios dice que Él lo va a perdonar si su perdón o su arrepentimiento es de una manera sincera. Entonces, en ese momento, un creyente debe poner toda la fe y la confianza en Dios y decir que Dios, si yo me arrepiento sinceramente y me reformo o busco la reformación, la expiación de mis pecados, entonces perdóname. ¿Sí? Entonces hay que poner toda la fe y la confianza en Dios, en los atributos. Y obviamente, por otro lado, también aclaró el profeta que nadie puede obligar a Dios. Es decir, que nosotros no obligamos, sino que es solamente una manera de poner la fe y la confianza en Dios. Es si un niño dice a su madre, oh mamá, vos por favor, otorgame o te pido alimentarme, ¿sí? Porque vos sos la única persona que me puede alimentar. Entonces no es que un niño pueda obligar, pero expresa su súplica, su plegario, también su necesidad en frente de su madre, para expresar también que la única persona que lo puede cuidar es ella. Después, el último dicho para la clase de hoy, dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, o es un dicho sobre el profeta, que a él no le gustaba irse a la cama antes de la oración de Isha, ni le gustaba entregarse a la conversación después de la última oración, es decir, la oración de Isha, que es la oración de la noche. Ahora, ¿por qué no le gustaba irse a la cama antes de la oración de Isha? Es decir, hacer una siesta a la tardecita, muy tarde, porque en ese contexto era la posibilidad de faltar a la oración de la noche. Si uno se acuesta o incluso duerme ya a la tarde, y es muy posible que después no se levante más a la noche para rezar. Entonces, por eso, para evitar que él mismo o que el profeta, a él no le gustaba o no le recomendaba, ¿sí? Acostar bien un poco antes de la noche, sino que esperar hasta la noche, rezar y después acostarse o después dormir, ¿sí? Y por otro lado, no le gustaba entrar en conversaciones largas, charlas o actividades después de la última oración. ¿Qué pasa? Cuando uno después entra en conversaciones, en actividades después de la última oración, es decir, que termina su día o en ese sentido sus actividades muy tarde a la noche. Y después él tendría dificultades para levantarse al día siguiente temprano o para la primera oración. Por eso dijo el profeta Mohammed, la paz sea con que las personas, y especialmente para los hombres que no van a la primera oración y a la última oración a la mezquita, tienen incluso elementos de hipocresía en su fe.
Es decir, porque en ese momento la mayoría de nosotros estamos en la casa. Tenemos la disponibilidad del horario, solamente tenemos que hacer el sacrificio de nuestro sueño. Y en ese sentido, son obviamente dos recomendaciones: cómo controlar el sueño, cómo dar prioridad o manejar nuestros tiempos y dar prioridad a nuestro deber hacia la adoración de Dios. Y por eso, mejor terminar tu día después de la última oración. Si no es algo obligatorio o un asunto importante, entonces no exponerse a actividades, no exponerse a actividades vanas, sino que dormir temprano y también obviamente levantarse temprano para la oración de Fajr, o incluso mejor para la oración voluntaria, que es Tahajjud, que es la oración nocturna pero voluntaria. Y eso sería todo para la clase de hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, y terminamos con las bendiciones para el profeta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid.